Habíamos hablado un poco de las excepciones en Java. Excepciones son el tema de los errores. Entonces, cuando un programa está corriendo, pueden suceder errores y en el lenguaje Java tenemos algunas formas de tratarlos. Hay errores que son obligatorios de capturar, que si no el programa no funciona, y otros que son opcionales. Lo que pasa es que si esos errores opcionales no los capturamos, si llegan a ocurrir, el programa muere porque se rompe. ¿Sí? Sí, un mensaje feo para el cliente. Claro, la idea de capturar los errores es que hay a veces situaciones donde el error puede pasar, entonces uno tiene que estar preparado a nivel de código para que, si sube ese error, darle un mensaje amistoso al usuario para que no se rompa nada y poder seguir trabajando. A veces las excepciones se usan como forma de la lógica, aunque no es muy común o muy recomendable, pero puede pasar que pasa una excepción, uno la captura, ahora vamos a ver cómo, y después se sigue con el programa. Voy a ver, comparto acá la pantalla. Ahí estamos. Entonces, excepciones. Consiste en el manejo del tratamiento de errores. Esto, fíjate, se fijaron que hay dos tipos de errores a veces. Ustedes están trabajando con el NetBeans o con alguna otra herramienta, pueden tener errores en el momento de escribir el programa. ¿Sí? Y esos tipos de errores, si ustedes tienen esa herramienta que les dice que hay un error, pero a veces uno escribe con una herramienta que no les muestra los errores. Entonces, en el momento de compilarlo con un comando, el compilador sí le va a tirar el error. ¿Sí? Pasa que la herramienta, el IDE, te lo dice con anterioridad, te avisa, como que lo está analizando el código y te dice que hay un error. Pero después están los errores que sí pasan cuando el programa se ejecuta, ¿sí? Existen dos tipos de ocurrencia de error. La excepción es cuando el programa está corriendo y ocurre la excepción. Lo que hace es que en el punto donde, en la instrucción donde ocurre la excepción, el programa sale de ese punto y va a ir a parar a otro lugar. Si esa excepción no está contemplada, va a terminar el programa en forma rápida, y si no, va a ir a una parte del código donde va a ser tratada esa excepción, ¿sí? Como dice acá, es una forma elegante para tratar los errores en Java. Podemos como separar la parte de manejo de errores de toda la parte de la lógica del programa, ¿sí? Como que se manejan en bloques distintos, ¿sí? Cuando ocurre un error, lo que se genera a nivel de programa es un objeto que puede ser de tipo error o de tipo excepción. Como ocurre en Java, todos los objetos del lenguaje vienen del object, que es el objeto inicial. Ese object tiene una interfase que se llama throwable, que los objetos que sirven para excepciones tienen que implementar esa interfase. ¿Sí? Tenemos el error y la excepción. El error es algo que pasa y no se puede evitar. Por ejemplo, que se queda sin memoria, no se puede escribir en disco, cosas más violentas. Las excepciones son cosas que pueden ser opcionales o pueden pasar, que se pueden capturar o no, depende de cómo uno lo programe, el programa. Acá tenemos otra forma de ver toda la jerarquía de objetos. El error es, como dijimos, es casi inapelable, se muere todo. La excepción es algo que puede pasar y la que podemos capturar para que
el programa no muera. ¿Sí? Las checked, o sea, de las excepciones tenemos dos tipos. Las checked, que derivan de excepción. Acá es obligatorio capturarlas o declarar que pueden ser lanzadas. Eso depende también. Y se puede utilizar normalmente para errores que pueden ocurrir dentro de la ejecución de un programa, normalmente debido a factores externos. Formato de versión incorrecto, leyendo el disco, error leyendo el disco. O sea, si nosotros no escribimos la captura de esa excepción, el código no va a compilar. ¿Sí? Y tenemos las unchecked, de runtime exception. Esas sí son opcionales. Y se usan para errores de la lógica. Por ejemplo, si nosotros estamos esperando un número y me viene algo que no es un número, entonces cuando yo lo quiera usar, me va a tirar un error de que eso no es un número. ¿Sí? Por ejemplo. Sí. O cuando estamos conectados con un servicio externo y esa conexión se corta, nos puede tirar un error de timeout, ¿sí? Porque no se pudo conectar. Eso tampoco mata mi programa, sino que el programa queda corriendo, pero puedo yo capturar ese error, esa excepción. O por ejemplo, si un objeto se vuelve null en algún momento y yo lo quiero usar, también me va a saltar de que hay un null pointer, famosa excepción de null pointer. ¿Sí? Acá también abajo dice cuando tenemos un arreglo y queremos acceder a un elemento del vector que está fuera del rango. Si el vector tiene 10 elementos y yo quiero acceder al elemento 13, entonces en ese momento que yo hago esa instrucción, ahí salta la excepción. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Las excepciones son objetos que ya existen en Java, hay un montón, hay unas cuantas. Pero nosotros podríamos crear nuestra propia excepción, ¿sí? Para un cierto tipo de error. Y de alguna forma usar esa excepción que la creamos nosotros para manejar nuestras propias excepciones en nuestra propia lógica. Eso depende del programa. En algunas frameworks a veces es necesario definir una excepción y manejarla y programarla. Framework yo hablo a la opción librerías de trabajo. Hasta ahora no vimos ninguna, pero si avanzan con el programa van a ver en algún momento algún framework de trabajo que son todas librerías, clases, cosas para usar. Y a veces Spring Boot, ¿no? Spring Boot es uno, sí. Sí. Entonces a veces en algunas implementaciones eventualmente puede hacer falta implementar tu propia excepción. Y eso se implementa como cualquier clase, ¿ven? Abajo dice Extend Exception. Exception es el objeto Java básico de excepción. Entonces yo hago mi clase, mi excepción, que extiende la excepción. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, tiene un constructor que tiene el mensaje que va a tener la excepción, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros? Esto ya lo habrán visto en su código. El famoso bloque try catch. ¿Sí? Los bloques ven que se encierran entre los corchetes. Tenemos el bloque try, después el bloque catch, que puede haber más de uno, y un bloque finally. Para contemplar distintos tipos de excepciones. Distintos tipos de excepciones, claro. En el bloque try se escribe código. Ese código es el código que yo estoy usando y el que posiblemente me tire alguna excepción. Si hace alguna... Algo inesperado. Claro, si ocurre algo, o a veces, claro, si ocurre algo inesperado o algo que puede pasar. Puede ser que a vos te llegue, o vos sepas que en algún momento te va a llegar un dato que no es correcto.
Entonces tu forma de manejar ese, en vez de andar preguntándole al formato del dato, tenés dos formas de un programa manejar un problema. O podés ponerte a hacer preguntas a ver si el dato que vos tenés cumple con lo que vos necesitas y entonces lo usás el dato, porque vos ya lo verificaste, ¿sí? Esa es una. Ahora en Java también hay una forma que es directamente tratar de usarlo el dato, como venga, sin probarlo. Entonces, si ese dato no cumple con lo que yo necesito, me va a tirar una excepción, porque la clase va a tirar excepción. Entonces yo lo capturo en el bloque catch. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando vos tenés un dato, si vos estás pidiendo que te escriban un número y te escriben texto, que no es número, entonces ahí tu programa no va a funcionar porque vos estás esperando un número. ¿Cuál es la forma que tenés de trabajar eso? O vos verificás que eso es un número por tu lado, con tu código, esa es una. O le pongo la O posibilidad de directamente vos contemplar lo el usás. error del... Claro, vos usás el dato en el try, como viene. Y si ese dato no cumple con lo que vos necesitas, evidentemente va a dar una excepción. Entonces vos lo capturás en el catch. Entonces, como hay muchos tipos de excepciones, vos podés poner varios bloques de catch. ¿Sí? Ahora, después tenés opcionalmente un bloque que se llama finally. Ese bloque, si existe, siempre se ejecuta. ¿Sí? A veces sirve ese bloque para algunas tareas de cerrado de cosas, de streams o de archivos o de conexiones que quedan a veces abiertas, porque quedan abiertas porque dio alguna excepción el código. Entonces, el lugar donde vos podés cerrar todo eso que quedó abierto, eventualmente, para que no te queden las cosas desconectadas, ¿sí? Y si no está bien cerrado, te va a empezar a bloquear recursos o te va a empezar a consumir memoria que vos no querés que se consuma. Entonces, en ese bloque finally, uno puede ir poniendo ahí las cosas que uno quiere ir cerrando de lo que estaba abierto. Básicamente es el uso del bloque finally. Ese bloque siempre se va a ejecutar. No importa si hubo una excepción o no. ¿Sí? Fíjense. Tenemos dos formas de hacer el catch. No dos formas, sino en el sentido de que yo puedo poner una excepción más específica. En la parte de arriba acá vemos que es una excepción array out of bound exception. O sea que yo estoy tratando de acceder a un elemento del arreglo que está fuera del alcance. Entonces, si pasa eso, me va a tirar esa excepción. Ahora, cuando yo no estoy muy seguro de qué excepción me va a venir, o lo quiero hacer un poco más genérico, sin hacer muy específico, en vez de poner el array out of exception o una excepción un poco más específica, puedo poner directamente la palabrita, el objeto exception. Y ese objeto exception me va a capturar todas las excepciones, ¿sí? Cualquier excepción que ocurra, porque las excepciones array out of bound, por ejemplo, derivan de excepción, del objeto exception. Entonces, como se dice en la jerga de objetos, en este caso es array out of bound exception, es un exception, ¿sí? Entonces, yo puedo poner ahí el array out of bound exception o puedo poner el exception, que me va a funcionar igual. A veces lo que puedo yo hacer, si pongo algunas excepciones específicas, puedo llegar a saber qué tipo de error ocurrió y por qué. Entonces ahí puedo tener un poco más de granularidad en el sentido de manejar mejor las Eso es como cuando uno está instalando algo y salta algo en particular, error número tal. Claro, sí. Uno puede
uno al caer adentro del bloque catch, ahí uno ya puede hacer lo que uno necesita, ¿no? No es solamente imprimir un error, sino puede hacer muchas cosas ahí. Tu programa sigue, no es que tu programa se muere. Tu programa sigue adentro del catch y vos ahí podés hacer lo que vos necesites. Podés ser una variable, darle un mensaje al usuario que reintente y volver arriba para que pueda volver a hacer la cosa. Es todo un tema de programación. Vos ahí en el catch, vos tenés el control de tu programa y haces lo que vos querés. ¿Sí? Por eso, como vos decís, si ponemos excepciones específicas, podemos llegar a tener códigos de errores más específicos. Entonces podemos decirle al usuario, orientarlo mejor por dónde viene el problema. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, si vos pones un exception como está abajo, tu programa no va a morir, vas a capturar la excepción, pero vas a estar medio perdido en cuanto a qué excepción ocurrió. ¿Sí? Si vos, entonces no tenés mucho control, vas a decir, hubo un error y no le podés decir mucho más. Entonces le tenés que decir que reintente. Entonces la persona no sabe que salió el error, entonces, en cambio, poniendo excepciones específicas, uno puede guiar mejor al usuario en cuanto a qué tipo de error está pasando. ¿Sí? Y lo que tenemos dentro, por ejemplo, de la excepción, son algunos métodos. Estos son los métodos un poco más conocidos. La letrita E acá es la excepción, que había acá, ¿ven? El objeto exception o array. La letrita E, el objeto E, es el objeto de excepción. O sea, esta E es un objeto del tipo array out of an exception o del tipo exception. No importa cuál sea, tenemos estos dos métodos que son uno de los más usados. El getMessage, que te tira un mensaje más o menos comprensible de qué tipo de error fue. Y el print stack, fíjense que acá aparece la palabrita stack. ¿Qué era un stack? A ver si se acuerdan. La pila. Una pila, bueno. Entonces, claro, la pila. Entonces, esta instrucción es la... No estamos viendo su pantalla. No sé si lo dejó de compartir o... Ah, sí, para... Toqué el botón equivocado. Disculpen. No, por favor. A ver. No, yo quería que... Yo tenía un botoncito acá para... Ah, en vez de tocar el... Hay dos botoncitos, uno para esconder y el otro para stop. Y apreté el de stop. Ahí está. Ahí estamos. Acá el hide, tengo que escuchar. Ahí está. Decía, el getMessage te dice un mensaje más o menos conocido para que vos veas cuál fue el problema. Y el print stack trace te imprime todas las llamadas que tiene tu programa desde que empezó hasta ese punto. Vieron la llamada de todas las líneas de llamada. Entonces eso te da un poco más idea de por dónde vino la llamada del programa, ¿sí? Pero, o sea, uno tiene que ejecutarlo antes, mientras está programando, para, de alguna manera, reservar todas esas posibles falencias y tratar de contemplarlas en los distintos catch. Claro. El print stack generalmente lo que se hace, las aplicaciones tienen un envío a un archivo se llama de log, de registro. Entonces, cuando vos generalmente en una aplicación, es muy probable que tengas un archivo donde vos mandás eventos que pasan en la aplicación. Entró tal usuario, hizo tal cosa. Y otra de las cosas que se usan en esos archivos de log son los errores. Por esa forma vos tenés un registro de si hubo algún error. Entonces el usuario te llama, mira, se me colgó el programa. ¿Y cómo haces vos para detectar qué pasó? Una de esas formas es tener ese archivo donde se van registrando
todas las cosas que pasan. Y una de esas cosas que se registran son los errores. Y una de las formas que vos podés registrarlo es con esto, con el print stack trace. Entonces vos es lo que te devuelve ese print stack trace, que es un string, lo mandás al archivo de log. Entonces vos cuando el cliente, el usuario te dice, mira, se colgó la aplicación, vos vas al archivo de log y podés buscar por el horario, por lo que sea, cuál fue el problema. ¿Sí? Entonces esa es la forma de usar estos métodos. Podés imprimírselo también en la pantalla esto, pero el stack trace no es muy amigable, es una cosa bastante críptica, ¿sí? Porque tiene la llamada de los métodos, con los argumentos, con las líneas de código, así que no es muy... No creo que lo interprete el usuario. Claro, el usuario mucho no. Ahora, el getMessage más o menos tiene un mensaje un poco más humano, ¿sí? Para que pueda ser entendido. ¿Sí? Acá te dice, por ejemplo, al final dice que el parse exception, cuando estás trabajando con un fichero, te dice por lo menos el número de fila o de línea del fichero donde fue el problema. Entonces, esos get message más o menos te dan algún tipo de información para que sepas lo que está pasando. ¿Sí? Vos después, estando en el catch, vos podés agregar tu información del error. Ahí podés armar todo un mensaje lindo para poder dárselo al usuario o para poder grabarlo en el log para saber cuál fue el problema. ¿Sí? Esto me quedó del otro PowerPoint. Bueno, básicamente era eso, el try catch. Hay un video que está en el Classroom, que yo hice de excepciones, que está en el tema 1. ¿Sí? Ahí también hay otro que también habla de excepciones. Cuando yo hacía los videos sin... Esto creo que lo subí sin grabar la clase. Fueron clases sin... No clases grabadas. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Archivo de excepciones. Del 9 de septiembre. Sí, entonces terminamos la grabación acá.